Es para mí un gusto estar con ustedes en esta nueva reunión. Primero quiero desearles a todos un feliz año, que en este año Dios bendiga a sus familias. Vamos a continuar en esta tarde con el diseño del aula virtual paso a paso. Si ustedes quieren ver las sesiones anteriores, pueden ir a mi canal de YouTube y ahí están también los videos. Como ustedes pueden ver aquí en el aula virtual, recuerden que para comenzar a editar debe estar en modo de edición. Si ustedes ven ahorita aquí, no tenemos ninguna opción. En el momento que nosotros seleccionamos el modo de edición, entonces comenzamos a ver la parte donde nosotros podemos editar y añadir actividades o recursos. Habíamos ya diseñado la parte de la información general y vimos la página, el foro que habíamos utilizado para dar una bienvenida y una explicación del aula, de lo que se va a dar en el curso, este foro de avisos y un foro de inquietudes, que eran los recursos que habíamos utilizado para que los participantes puedan comunicarse con nosotros. Luego diseñamos uno de los temas. Recuerden que la recomendación es que cada tema tenga la información de una semana. Es importante que no pongamos más información, sino que si ponemos para una semana, el estudiante o el participante va a leer todo esto y saber que tiene que ver la información y realizar las actividades y las evaluaciones en esta semana. Vamos entonces a ver cómo estaba estructurado, ¿no es cierto? El tema tiene una introducción. Si necesitan un conocimiento previo, deben ponerlo aquí en esta parte. Luego viene el contenido, ¿sí? Y vimos los recursos, la página, una carpeta, vimos el URL, también habíamos visto los archivos, y luego viene la parte de actividades, en los que vimos la tarea. El foro también puede ser una actividad, el glosario, los juegos, que ya vimos cómo se los configura muy fácilmente, un chat, y finalmente viene la parte de evaluación, que puede ser una lección o un cuestionario. Y habíamos hecho algunas páginas, juegos, una consulta y algunos cuestionarios. Vamos entonces a seguir viendo qué recursos y actividades nos proporciona Moodle para poder seguir configurando nuestra aula. Vamos primero a mover estas cosas nuevas que habíamos puesto y van ustedes a aprender cómo moverla. Podemos arrastrarle, por ejemplo, este video debería estar en la parte de contenido, ¿no es cierto? Entonces yo lo voy a arrastrar, ¿sí?, a la parte de contenido. Esta es una de las formas en que nosotros movemos, la más fácil, la más conocida, pero también tenemos otras opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cuestionario lo podemos dejar como este juego puede ser una actividad. Entonces, si nosotros damos clic en estos tres puntitos, damos clic en mover, y esta es otra de las formas en que nosotros movemos. Lo podemos hacer de forma más sencilla, y entonces vamos a
ponerlo aquí, ¿no es cierto? En la parte de actividades. Entonces automáticamente se mueve, ¿sí? Al lugar que nosotros deseamos. Este cuestionario podría quedar como parte de la evaluación y esta consulta la vamos a mover. Damos clic aquí en mover y aquí seleccionamos el lugar en donde queremos moverlo, ¿no? Entonces de pronto aquí, ¿sí? Es una manera diferente de moverlo, ¿no? Ahora sí, vamos a seguir editando nuestra aula y utilizando las actividades y recursos. Damos clic en añadir una actividad o recurso y vamos a ver los recursos. Ya habíamos visto el archivo, habíamos visto la carpeta, las etiquetas. Vamos a ver el libro ahora, el paquete de contenido IMS, la página ya la habíamos visto y el URL. Entonces vamos a utilizar este recurso. Recuerden que siempre el recurso queda al final del tema, ¿no? Y entonces vamos a poner IMS. Aquí podemos poner la descripción. Y aquí en el contenido podemos arrastrar o buscar el archivo. ¿Cuándo usamos esto? Cuando nosotros tenemos un archivo IMS, ¿no? Entonces damos clic en examinar y yo tengo aquí, este es un IMS, es un archivo en zip. Pongo subir este archivo y luego vamos a dar guardar cambios y regresar al curso. Como ustedes ven, es muy sencillo y cuando utilizamos, cuando nosotros tenemos un recurso IMS, y vamos a ver cómo nos quedó. Damos clic y así se sube este recurso, ¿sí? En este caso son videos. Esto era el archivo IMS que acabamos de subir. Sí, como ustedes ven, es muy sencillo y lo usamos cuando nosotros hemos elaborado y el archivo que nos dan es un IMS. Igual lo podemos mover, ¿sí? A la parte de contenidos. Y como ustedes ven, estamos ya en la unidad, en el tema 2, ¿no? Habíamos estado haciendo en la unidad 1, en el tema 1, y ahorita vamos a ir poniendo más actividades en el tema 2. Vamos a ver qué otro recurso nos proporciona Moodle. Y el que nos falta es el libro. Este es un recurso un poquito más elaborado, como les dije. Estamos haciendo paso a paso y vamos utilizando las actividades y recursos más sencillas y luego las que son un poquito más elaboradas. Entonces vamos aquí a hacer un libro. ¿Qué nos permite hacer el libro? Nos permite reunir información. No es específicamente un libro, pero sí lo podemos utilizar para reunir la información y darle una estructura como de un libro, ¿no? Entonces aquí vendría el tema, ¿no? Y supongamos que el tema es base de datos y aquí podemos poner una descripción del libro. Estamos configurando como la parte inicial. Aquí podemos poner un gráfico si nosotros deseamos, con este icono, y buscar una imagen, ¿sí? Y como estamos haciendo algo sencillo, vamos a pasar simplemente, como les digo, ustedes pueden poner aquí una parte de contenido, un gráfico y dar clic en guardar cambios y mostrar. Entonces estamos ahorita configurando el libro como tal. Y aquí, el momento que nosotros guardamos cambio,
nos permite ya poner el primer capítulo, ¿no? Entonces podemos llamarlo como capítulos o podemos llamarlo como temas, ¿no? Entonces, como demostración vamos a poner capítulo para que ustedes vayan viendo y ponemos capítulo 1, ¿sí? Aquí iría la descripción o el contenido inicial de este capítulo 1, ¿no? Siempre tenemos que poner algo, no nos deja grabar si no tiene un contenido, ¿sí? Aunque sea una palabra o un texto o una frase, pero es necesario. Aquí podemos poner un video, ¿sí? Como lo habíamos ya hecho con el iframe, ¿sí? Entonces de pronto hagámoslo para que recuerden ustedes cómo lo hacíamos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el HTML, nos vamos a ir a la parte de YouTube y vamos a escoger un video. Y recuerden, lo que tenemos que buscar es que pueda compartirse, ¿no? Damos clic en compartir, que tenga esta opción. No todos los videos lo tienen. Y no olviden siempre poner los derechos de autor, ¿no? Y poniendo en forma de una bibliografía, ¿ya? Y vamos a copiar. Regresamos a nuestra página y pegamos. Luego damos otra vez clic en el HTML y aquí ya debe presentarse el video. ¿Sí? Podemos decir que esté centrado. ¿Sí? Lo señalamos. Y ahí vamos a ver el video. ¿Sí? Aquí de pronto podemos borrar esto, porque aquí estaría, ¿no es cierto? Y guardar cambios. Y vamos viendo cómo empieza a configurarse nuestro libro. Entonces aquí está el capítulo 1 y vamos a poner un subcapítulo de este, ¿no? Entonces damos clic aquí en el más y para que sea subcapítulo debemos dar clic aquí. Vamos a seleccionar, ¿no? Y como es un ejemplo, pongamos subcapítulo 1. ¿Ya? Entonces aquí debe tener un contenido. Como ustedes ven, todas son iguales en páginas web y aquí nosotros podemos poner otro video, podemos poner otra imagen, lo que queramos. Ahora vamos a poner simplemente contenido y vamos a dar clic en guardar cambios. Miren cómo se va configurando, ¿sí? Entonces si vamos a poner otro subcapítulo, damos clic en el más, dejamos como subcapítulo y aquí podrían ustedes poner directamente el título o podemos ponerlo ahorita como estamos haciendo una demostración, ¿sí? Ponemos su capítulo 2 y el contenido y guardamos cambios. Y vamos a ver cómo se va estructurando. Miren, aquí está el capítulo y los subcapítulos. Este libro solo nos permite poner capítulos y subcapítulos, ¿ya? Entonces supongamos que ya vamos a poner un capítulo 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente quitamos el visto de subcapítulo y ponemos el título del capítulo 2. Y aquí deberíamos poner el contenido. Damos clic en guardar cambios. Y como ustedes ven, empieza a configurarse el libro, ¿sí? Y seguimos lo mismo, el mismo método. Ponemos aquí subcapítulos. Si queremos poner subcapítulo del capítulo 2, subcapítulo 1, ¿no es cierto? Y aquí el contenido. Y guardar cambios.
que nosotros queremos editar alguno de estos que ya hemos hecho, entonces simplemente damos clic aquí en la ruedita, ¿sí? Y aquí editamos, ¿no? Hacemos los cambios que sean necesarios. Una vez hechos los cambios, damos clic en guardar cambios. Si nosotros nos equivocamos o no queremos hacer el cambio, simplemente damos clic en cancelar y todo lo que se hizo ya se elimina y nos queda como estaba al inicio. Entonces vamos a poner un subcapítulo 2 y vamos aquí igual a poner el contenido y guardamos cambios, ¿sí? Entonces así podemos seguir poniendo más capítulos y más subcapítulos. Cuando se utiliza, cuando nosotros tenemos una información que tiene un orden específico, ¿no? Y cuando queremos que sigan los estudiantes un orden y también para que los estudiantes puedan ir directamente al tema deseado, ¿no? Entonces miren cómo se ve el libro. Entonces se vería así, ¿no es cierto? Aquí nosotros pusimos un video, ahí se vería el video y consiguiente se iría al subcapítulo 1, al subcapítulo 2, pero también tenemos la ventaja de que podemos ir directamente, ¿no? Si yo quiero revisar otra vez el subcapítulo 2, simplemente me voy y ya voy al subcapítulo. Si yo me quisiera regresar al capítulo 1, lo hago directamente, ¿no? Entonces, esta es la ventaja de tener información con este recurso libro. Vamos a poner un ratito aquí. Vamos a poner el rol de estudiante para que veamos cómo lo van a ver los estudiantes, ¿sí? Entonces lo ven de esta forma. Como ustedes ven, aquí ya no tienen estas opciones, ¿no es cierto?, para aumentar o editar o eliminar, ¿no? Así lo verían los estudiantes y de la misma manera van poniendo siguiente y van siguiendo el orden, ¿no? Y igual pueden irse directamente al tema deseado. Vamos aquí a volver al rol, a nuestro rol. Recuerden que solo el docente o el instructor tiene la opción de edición. Los estudiantes o participantes no tienen esta opción, ¿no? Entonces siempre debe estar como rol de profesor para poder hacer lo que estamos haciendo, que es editar nuestro curso, ¿sí? Entonces, como este libro que hemos hecho sería una parte de contenido, entonces deberíamos subirlo a la parte de contenido, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ver otro recurso. Creo que hemos visto todos los recursos. Vamos a revisar. Ya, nosotros ya vimos los archivos, las carpetas, las etiquetas. Acabamos de ver el libro, el paquete de contenido IMS, la página que es la que usamos para poner los videos y el URL, ¿no?, que lo habíamos visto en la sesión anterior. Entonces hemos visto los recursos que nos proporciona Moodle en esta plataforma, ¿no? Recuerden que las plataformas de Moodle son diseñadas por los administradores, entonces puede ser que no tengan todos los recursos o puede ser que tengan recursos adicionales, ¿sí? Lo que estamos viendo es lo común, lo general, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora sí actividades.
las actividades que nosotros habíamos ya revisado en sesiones anteriores. Está el chat, la consulta, el cuestionario, el foro, el glosario, los juegos, que vimos que todos se diseñan de forma similar, y la tarea, es lo que nosotros hemos visto, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué diferencia hay entre el recurso y la actividad. El recurso normalmente los estudiantes solo leen, ¿no? Lo revisan, ¿sí? Por eso tenemos libros, archivos, lo que hemos visto en estas clases anteriores. En cambio, en la actividad el estudiante genera algo, hace, ¿no? Por ejemplo, en una tarea tiene que enviar la tarea, en un foro tiene que participar, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre los recursos y las actividades. Entonces vamos a ver ahora una actividad que es un poquito más elaborada, que es la wiki. Y esta actividad se utiliza mucho para trabajos en grupo, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene una wiki? Es que todos los participantes pueden editar, ¿sí?, las páginas que se van generando en la wiki, ¿sí? Y existe un historial que nos dice quién hizo el cambio, ¿no? Y ahí se ve si eliminaron, aumentaron contenido. Entonces, esta actividad se utiliza mucho cuando vamos a hacer una actividad en grupo, ¿sí?, colaborativa, y el instructor o el docente puede revisar quién hizo los cambios, ¿no? Cómo han ido actuando los participantes, ¿no? Entonces vamos aquí deberíamos poner un nombre, ¿no? Yo le voy a poner wiki, y aquí hay que dar las instrucciones, ¿sí?, para los participantes, y una parte pequeña de contenido, ¿no? Aquí vamos a poner el nombre de la primera página, por ejemplo, y ya. Y aquí normalmente lo dejamos como HTML y damos clic en guardar cambios y mostrar. Entonces ahorita estamos generando como la wiki en global. Siempre nos va a salir estas opciones. Lo que nosotros vamos a usar es el formato HTML y creamos la página. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La página que hemos estado usando todo el tiempo, esta página web, ¿no? Donde nos permite poner un video, poner contenido, poner imágenes, ¿sí? Y aquí podríamos poner el contenido, ¿sí? Y esto ya van a poder editar los participantes, ¿sí? Entonces podemos poner un inicio de contenido y guardar. Entonces, así es como se va a ver la wiki, ¿no? Entonces, ¿cómo va a participar? Esto es importante que usted sepa para poder explicar a los estudiantes o a los participantes, ¿no? Deben dar clic en editar. Y el momento que damos clic en editar, esta página nos permite la opción de ir editando, ¿sí? Entonces, vamos a ver una característica que le hace diferente a la wiki, y es que nosotros podemos crear páginas. ¿Cómo lo hacemos? Damos dos corchetes y ponemos el nombre de la nueva página. Yo voy a poner análisis y van a ver qué es lo que pasa. Cuando nosotros ponemos el contenido entre corchetes y damos clic en guardar, vamos a ver que aquí se pone en rojo.
esta es una nueva página que hay que comenzar a diseñar, ¿no? Entonces, como docente, usted tiene la opción de crear estas páginas para que los participantes empiecen a diseñar, o la otra opción es ya dejarlas como páginas HTML, ¿no? En formato HTML, ¿sí? Y aquí pueden poner el contenido, ¿no es cierto? El contenido. Aquí ellos pueden ir llenando el contenido del análisis, en este caso del ejemplo. Igual pueden poner videos, pueden poner imágenes, pueden poner enlaces. Le damos clic en guardar. Y entonces, poner wiki, vamos a ver cómo se empieza a ver. En el momento que nosotros nos ponemos aquí, damos clic en editar. Va a salir el contenido y esta parte que contiene las nuevas páginas. Si queremos hacer otra página con los dos corchetes, ponemos, no tengo ahorita la ñ porque déjenme ver el teclado. Mi teclado es en inglés, entonces tengo que cambiarlo para encontrar los corchetes. Sí, damos clic en guardar. Y miren, nos va a pasar otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Ponemos, si es que no damos clic aquí, no se genera todavía la página. Este era el análisis y aquí tiene el contenido, ¿no? Entonces nos tenemos que ir otra vez a la wiki y dar clic en diseño para que se cree la página. Como les decía, normalmente es en formato HTML. Creamos la página y los participantes o usted puede comenzar, ¿no es cierto?, con el contenido y para que ellos sigan haciéndole. De la misma manera, si es que aquí nosotros ponemos corchetes, se va a generar una nueva página. Vamos a ponerle aquí, solo nueva, pongamos. Veamos cómo nos quedaría. Y entonces nosotros podemos ir creando dentro de cada página nuevas páginas, ¿sí? Entonces aquí nosotros damos clic en nueva y formato HTML. ¿Ya? Y aquí deberíamos poner contenido. Si nosotros no ponemos algo, no nos deja guardar, ¿no? Eso es importante. Y si nosotros nos damos clic en la wiki, vamos a ver cómo nos va quedando. Tenemos el contenido, que dentro del contenido tenemos dos páginas, y dentro de diseño vemos que tenemos otra página, ¿sí?, que es nueva. Y así pueden los participantes generar todas las páginas que ellos deseen, ¿sí? Nos vamos a wiki. Y vamos aquí, por ejemplo, a la historia. ¿Qué nos presenta la historia? ¿Quién ha hecho el cambio? ¿Sí? Entonces nosotros escogemos, por ejemplo, una comparación entre estas dos. Damos clic en comparar y aquí ustedes pueden ver qué cambio hubo y quién lo hizo, ¿no? En esta no teníamos el diseño y luego en esta parte ya tenemos el diseño. Y así es como nosotros podemos ver qué es lo que van haciendo los participantes. Es muy interesante esta opción y como ustedes ven es muy sencilla de realizar y se utiliza mucho para hacer trabajos de grupo y para que el instructor o el docente vea qué es lo que ha hecho cada participante, ¿sí? Entonces la parte importante que debemos decir nosotros a los estudiantes o participantes es que deben dar clic en editar y ahí sí pueden hacer los cambios que requieren, y la idea es que vayan aumentando el contenido, ¿no?
que hagan una investigación del análisis y pongan todo lo que puedan. Obviamente los primeros que participan van a poner los conceptos primeros y los demás tienen que ir completando el contenido, ¿sí? Si alguien pone algo mal, lo pueden eliminar, obviamente deben ponerse de acuerdo y de todas maneras se puede en el historial ver quién borró la parte, ¿no? Si es que hubo un error. La idea es que entre todos completen el contenido. Esta sería la wiki. Y como les había dicho, siempre las actividades de recurso quedan al final, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí donde nos quedó la wiki. Estamos aquí. Mire, le he puesto aquí en la parte de finalización del curso. Aquí no estaba bien, pero no hay problema. Simplemente la movemos a donde requiramos. Entonces, esta es una actividad y debería estar en la parte de actividades. ¿Sí? Y esta sería otro recurso, otra actividad que nos da Moodle, ¿no? Con esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos estructurando nuestra aula. Recuerden que todos los temas deben tener la misma estructura. Revisemos un poquito qué estructura debe tener nuestro tema, ¿no? Debe tener esta parte de introducción. Si se necesita un conocimiento previo, tiene que estar aquí. Debe estar el contenido. Recuerden que el contenido debe estar directamente relacionado al aprendizaje, ¿no es cierto? A los objetivos específicos de aprendizaje de cada tema. La información no debe ser larga, más vale debe ser corta, ¿sí? Y no debe pasar más allá de lo que pueden los estudiantes revisar en una semana, ¿sí? Recuerden que entre los recursos debemos poner videos, podemos poner páginas web más interactivas, con gráficos, ¿sí? Y por eso vimos también el libro, ¿sí? Que nos ayuda a poner la información en orden cuando lo requiramos. Luego, cada tema debe tener actividades que pueden ser tareas, ya vimos la wiki, glosarios y finalmente la evaluación. Esta estructura debe mantenerse en todos nuestros temas, ¿sí? Los estudiantes deben saber que ellos deben revisar toda la información para cada semana. Antes de realizar las actividades y las evaluaciones deben revisar el material. Recuerden que las actividades, cuando ustedes las realizan, deben estar directamente relacionadas con el contenido puesto, ¿no? No podemos poner actividades o tareas que no estén relacionadas con el contenido que nosotros pusimos, y obviamente este contenido está relacionado al objetivo de aprendizaje de este tema. De la misma manera las evaluaciones, ¿sí? Entonces en eso debemos tener mucho cuidado para que los participantes sepan que las actividades van a estar directamente relacionadas con el contenido de cada tema. ¿Sí? Y vamos a seguir viendo qué otra actividad nos permite, nos facilita Moodle, ¿no? Entonces, vemos aquí una encuesta, ¿sí? Esta encuesta normalmente se utiliza al final del curso, ¿no? La encuesta, se puede hacer una encuesta de satisfacción, una encuesta, bueno, de pronto a veces en un tema puede ser una encuesta. ¿Qué diferencia hay entre la encuesta y un cuestionario, no? La encuesta normalmente no, o sea, es anónima,
no tiene una calificación, es una encuesta, ¿no? Entonces aquí podemos poner, la forma de hacerlo es muy parecido al cuestionario. Entonces aquí normalmente están las instrucciones de la encuesta. Y también tenemos aquí la disponibilidad, desde cuándo está habilitada hasta cuándo, ¿no? Los ajustes de las preguntas, aquí obviamente anónima, si es que no queremos anónima, por cualquier razón, aquí nosotros tenemos la opción de poner los nombres, ¿sí? No se permiten, normalmente no se permiten múltiples envíos, pero podríamos configurarle que sí, ¿no? Esto es a veces lo que se debería escoger, y después del envío se puede poner un mensaje, ¿no? de finalización. Damos clic en guardar cambios y mostrar. Estamos configurando como que la parte externa y aquí ya podemos poner las preguntas, ¿no? Y aquí tenemos los tipos de preguntas, ¿no? Normalmente de elección múltiple, de respuesta corta, ¿sí? Y aquí ya nosotros generaríamos, ¿no? Entonces la manera muy fácil, aquí va la pregunta, ¿sí? Entonces aquí ponemos las respuestas, ¿no? Con Enter. Y vamos generando, ¿no? la encuesta, ¿sí? Seguimos añadiendo preguntas. Podemos poner una de respuesta, texto corto. Entonces aquí vamos a sí, y aquí configuramos, ¿no? Y así se iría generando la encuesta. Como les digo, normalmente la encuesta se utiliza al final del curso, ¿no? O a veces si tenemos algún tipo de encuesta, ¿no? Que quisiéramos hacer a los estudiantes en la mitad del curso, podemos utilizar esta encuesta. Podríamos ponerle aquí. Sí. También hay encuestas ya establecidas, ¿no? Encuestas que ya están hechas. Esta encuesta que nosotros vimos, nosotros la diseñamos, ¿no? Pero Moodle también nos da unas encuestas predefinidas que también podríamos utilizar. Igual las instrucciones. ¿Sí? Y aquí elegiríamos qué tipo de encuestas. Estas serían las encuestas que nos proporciona Moodle, ¿no? Y ahí ustedes ingresan y pueden revisar, ¿no? Qué tiene esta encuesta. Vamos a dar clic, guardar cambios. Mire, esta sería una encuesta que ya está predefinida, ¿sí? Y usted puede leerla y ver si es que le serviría, ¿no? Si es una encuesta que usted quisiera realizarla. Tenemos aquí esta de incidentes críticos. Como les dije, cada plataforma el administrador puede configurarla de una manera diferente, ¿no? Pero estas son las encuestas en general. Miren aquí, ellos tienen que llenar, los participantes,
Esta sería otra encuesta. Ahorita me regreso a configuración y aquí yo puedo escoger otra encuesta, ¿no? Y aquí nosotros podríamos revisar, y una vez que revisamos, seleccionamos la encuesta que nosotros requerimos, ¿sí? Y la dejamos a esa, ¿no? A ver aquí, esta encuesta predefinida, vamos a bajarla acá. Sí, vamos a... Tal vez no nos deja porque las encuestas normalmente son para los estudiantes, solo para los que están matriculados pueden realizar la encuesta, ¿no? Pero veamos si es que aquí está. Vamos a ver cómo los estudiantes verían la encuesta. Mire, entonces ellos simplemente seleccionan la opción que necesitan, que quieren, y terminan la encuesta. Miren lo que dice, solo los usuarios matriculados pueden enviar de esta encuesta, ¿sí? Y veamos la encuesta que nosotros hicimos, cómo la ven los estudiantes. Entonces esta encuesta sí está abierta y podemos nosotros crear las preguntas, ¿no? Respondo a las preguntas, o un preview debíamos haber puesto, y aquí les permite ver la encuesta y contestar y enviar su respuesta. ¿Sí? Recuerden que tenemos que cambiar de rol. Como ustedes ven, los estudiantes no tienen ninguna opción para editar las aulas, ¿no? Los estudiantes solamente pueden ver las aulas. Recuerden siempre poner modo de edición para que nos muestre todas las opciones que tiene, ¿no? Vamos a ver qué otras actividades podríamos utilizar. Como ustedes ven, no necesariamente tenemos que usar todas las actividades. Cada tema puede tener una actividad diferente. Recuerden, no pueden cargar el aula tanto. Nosotros por eso en la parte del análisis, se acuerda que hicimos un diseño instruccional. Tenemos que conocer qué tiempo tienen los participantes para el curso. Entonces, supónganse que semanalmente tienen 3 horas. Entonces, toda la información, las actividades y la evaluación tienen que estar diseñadas para este tiempo específico. No podemos pasarnos más de ella, ¿no? Tenemos que calcular qué tiempo les toma en revisar la información, qué tiempo les toma en realizar las actividades y la evaluación, y este tiempo no debe pasarse de 3 horas si ese es el tiempo del curso, ¿no? Ese es uno de los problemas de los cursos en línea o de los cursos virtuales, ¿no? En este tiempo de pandemia, tuvimos que dar cursos virtuales, las asignaturas. Entonces, esta parte era muy importante, saber qué tiempo tiene el estudiante para revisar la información, el contenido, realizar las actividades y la evaluación, y no pasarnos del tiempo, ¿no? Que está determinado para el curso. Vamos a ver qué otras actividades tenemos. Ya vimos la base de datos. Vamos a ver. ¿Para qué sirve la base de datos? ¿Cómo nosotros podríamos utilizar esta actividad? Podemos, por ejemplo, tratar de tener una base de datos de los participantes del curso, ¿sí? Entonces, para que todos tengan la información que requieran, puedan comunicarse entre ellos, o simplemente saber quiénes son,
Entonces esta parte de base de datos podría ser utilizada, ¿no? También podríamos utilizar para poner conceptos, ¿no es cierto? Podemos utilizar justamente el nombre lo dice, ¿no? Una base de datos, ¿no? Entonces vamos aquí a poner el nombre de esta base de datos. Aquí normalmente las instrucciones, ¿sí? Pues estamos diseñando como lo que le contiene. Aquí nosotros decimos cómo deberían estar las respuestas. Usted puede revisar estas opciones si es que esta base de datos va a tener o no valoración, va a tener una calificación o no, ¿sí? En este caso no tiene valoraciones, damos guardar cambios y mostrar, y aquí vamos a ver cómo se genera, ¿no es cierto? Y aquí, como vemos, todavía no hay ningún campo. Entonces vamos a crear un campo y puede ser un campo de texto. Así, aquí es como va a llamarse el campo. Vamos a poner nombre. Podemos, aquí se puede poner lo que van a leer, ¿no? Podemos poner en este caso nombre o, por ejemplo, la instrucción, ¿no? Como y poner aquí nombres. Y ponemos que sea un campo obligatorio y agregamos. Entonces, esto es lo que van a ver, ¿no es cierto? El momento que van a llenar la base de datos, esto es lo que van a ver, y es la descripción del campo. El momento que nosotros vamos a revisar la base de datos, esta va a ser la descripción del campo, ¿no? Y esto es lo que ellos ven. Entonces usted puede seleccionar. Si quiere que pongan aquí solo nombres y en la descripción esto, usted puede poner como usted crea que es lo más conveniente, ¿no? Vamos a crear otro campo, también un campo de texto. Y aquí apellidos. Y también pongámosle que sea un campo obligatorio. ¿Sí? Seguimos creando, ¿no es cierto? Y vamos a poner, por ejemplo, y vamos hasta ahí. Y ahí seguimos creando, ¿no? Los campos, como ustedes ven, los campos pueden ser de tienen varios tipos, ¿no? Puede ser un archivo, puede ser un botón de opción, puede ser el de texto, que es el que hemos estado utilizando, uno de fecha. Aquí nos da las opciones, podemos pedir un URL, por ejemplo, podemos poner una dirección de su página web, alguna cosa de eso, ¿no? Entonces vamos a ver en la base de datos cómo se vería. Entonces aquí ya no nos sale que no hay campos, pero no hay entradas porque nadie ha ingresado. Entonces al añadir una entrada, mire, aquí dice escriba sus dos nombres, ingrese sus dos apellidos, la profesión, ¿sí? Y aquí nosotros podemos ingresar, entonces pongamos
y guardamos. Entonces los participantes pueden ir poniendo, ingresando las entradas, ¿no? Y aquí nosotros escogemos la vista de listado o una vista simple, ¿sí? Y vamos a ver aquí. Aquí supongan que ustedes quieren añadir más campos, ¿sí? Entonces tendríamos que irnos aquí y, por ejemplo, pongamos un botón de opción. Por ejemplo, y aquí ponemos la opción, o sea, y a ver, estamos aumentando este campo, ¿sí? Si vamos a la base de datos y nosotros ponemos añadir, miren aquí va a aumentarse el campo que nosotros hemos puesto, ¿sí? Vamos a ver tal vez si nosotros ponemos añadimos y nos da la opción para seguir guardando, ¿sí? También nosotros tenemos las plantillas que nos permiten ver cómo está. A veces el momento que nosotros aumentamos un campo tenemos que verificar que aquí esté aumentado ese campo, si no tenemos que resetear la plantilla, ¿sí? Y tenemos que resetear la plantilla de lista, la plantilla individual, todas las plantillas, añadir la plantilla de entrada para que en todas se aumente los cambios que hemos hecho, ¿no? en esta base de datos, ¿sí? Entonces miren aquí que nos sale las opciones. Yo llené 2 veces lo mismo y entonces aquí podemos ver, ¿no? Las opciones, todos los que han ingresado, ¿sí? Y esta sería la opción de base de datos. Ya. Vamos a ver cómo se ve acá. Esta es. Entonces, pongámonos como estudiantes, cambiar el rol. Un estudiante. Veamos cómo los estudiantes verían nuestra aquí. Miren, así verían los estudiantes y simplemente tendrían que dar clic en añadir entrada y poner sus datos, ¿sí? Y guardar. Así es como ellos verían y contestarían
y irían llenando esta base de datos. Igual, de la misma forma, si nosotros les pedimos a ellos que, por ejemplo, pongan un concepto, ¿no es cierto? Entonces podemos poner aquí con el nombre del concepto, desarrolle el concepto, y así iríamos creando una base de datos, ¿no? Este fue un ejemplo sencillo, pero así es como ellos verían la base de datos, ¿sí? Ahorita estamos viendo qué recursos, ¿no?, nos permite utilizar Moodle para ir configurando nuestra base. Como ven, estamos haciendo de la forma más sencilla, escogiendo las opciones más comunes para que usted vaya diseñando y seleccione qué es lo que qué recurso o actividad requiere para su aula de clases, ¿no?, para su curso en línea. Y vamos a ver esta base de datos, vamos a moverla, ¿no es cierto?, porque esta no sería una evaluación, seguramente una actividad, ¿no? De pronto puede estar por aquí. Le puse aquí, le vamos a ver acá. ¿Sí? Y ahí estaríamos configurando nuestro segundo tema. Vamos a ver qué otra actividad nos muestra. Como ustedes ven, estas actividades ya son un poquito más elaboradas, ¿no? Las primeras que utilizamos, por ejemplo, el glosario es muy sencillito, el cuestionario es sencillo, pero es un poco más larguito porque tienes que ir generando las preguntas. Pero la consulta, el chat, son sencillas, que fue por lo que nosotros comenzamos, ¿no? Entonces ya vimos la base de datos. Bueno, este certificado es, vamos, lo veamos. Al final del curso usted puede generar un certificado. Puede ser que la plataforma que usted utiliza tenga o no tenga, ¿no?, el certificado. Normalmente los certificados los generan los administradores, pero es muy sencillo de utilizar, y como les digo, es al final, ¿no?, cuando aprobaron el curso. Okay. Y aquí nosotros tenemos las opciones, ¿no?, las opciones de texto, la calificación, si imprimimos o no la calificación, ¿sí?, de dónde, ¿no?, es la calificación que va a salir en el certificado, la fecha de la impresión, ¿no es cierto?, la fecha en que se emite el curso. Aquí nosotros tenemos que ver el formato de fecha. O sea, aquí nos dan las opciones, ¿no?, de diseño, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una firma, y guardar cambios y mostrar, entonces nos genera, dependiendo de lo que hayamos seleccionado, nos genera un certificado. Mire, este es un certificado sencillo. Podemos escoger, aquí está mi firma, depende de la firma que ustedes pongan, y es un certificado sencillo. Puede tener también bordes, ¿sí? Sí, igual lo podemos configurar. Como digo, normalmente se utiliza ya para el final del curso, ¿no? Por ejemplo, aquí si le ponemos una imagen de borde, unas líneas de borde, le podemos hacer un poquito más diseñado, ¿no?, al certificado. Y ya depende de cómo quiere usted verle, ¿no?, al certificado.
Mire, ahí quedó más diseñado, ¿no? Pero son, dependiendo de la plataforma, cómo quedaría nuestro certificado. Y esto ya sería casi el certificado ya para la finalización del curso, ¿no? Y este certificado, veamos dónde lo creamos, obviamente debería estar ya en la parte de finalización del curso, ¿no? Aquí había ya un certificado hecho. Y vamos a ver qué otra opción, ¿no? nos daría la plataforma. Recuerden que es muy importante que usted haga este diseño instruccional que vimos al inicio, ¿no? Donde tenemos el análisis. En el diseño, en el análisis es los participantes, qué tipo de participantes son, si son estudiantes, si son trabajan en una oficina, qué tiempo requiere el curso, cuánto tiempo, un mes, de 3 semanas, porque de esto depende la información que vamos a ingresar. Luego teníamos que hacer el diseño, que es simplemente escribir qué recursos voy a usar, qué información tengo, ¿cierto? Y qué recurso voy a usar. Voy a generar un video propio, voy a buscar un video del internet, de YouTube, voy a poner una página web, voy a hacer una presentación en Genially. Entonces, en la parte de diseño simplemente usted escribe qué es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Para la información general, para cada tema o módulo que se recomienda que sea semanal, y el contenido, ¿no es cierto? Debe tener esta parte introductoria, el contexto, o sea, si necesitamos un conocimiento previo, luego todo el contenido, ¿no? La información, el contenido del tema, luego las actividades y finalmente la evaluación. Entonces, en la parte de diseño, simplemente usted escribe y dice: voy a usar una tarea, voy a usar un foro, voy a usar una base de datos, ¿sí? Luego viene la parte de desarrollo. Recuerden que en la parte de desarrollo ya usted hace lo que en la parte de diseño escribió. Entonces, si yo digo voy a hacer una base de datos, en la parte de desarrollo ya genero mi base de datos. Primero escrito, ¿no es cierto? Por ejemplo, en nuestro caso, digo voy a pedirles el nombre, el apellido, la profesión, la edad, qué sé yo, ¿no? Dependiendo de para qué vamos a usar esta base de datos. Y en la parte de la evaluación, en el diseño decimos voy a hacer un cuestionario. En el desarrollo ya hacemos el cuestionario. Entonces tenemos que tener escritas las preguntas para luego en la parte ya de implementación, ese material que ya lo tenemos listo, lo subimos al aula virtual, que es justamente lo que estamos viendo ahorita. Cómo subimos a nuestra aula virtual el material que ya lo tenemos diseñado, ¿sí? Entonces ahorita hemos visto cuáles de estas actividades o recursos nosotros requerimos para implementar nuestra aula virtual. Y finalmente acuérdense que en el modelo ADI la parte de evaluación es muy importante. ¿Y cuál era esa parte de evaluación? Es que el momento que ya hemos dado un curso, nosotros podemos revisar y de pronto rediseñar nuestros cursos en la parte que no se consiguió el objetivo, ¿no? Los objetivos de aprendizaje específicos, los objetivos generales, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos viendo es, una vez que yo ya tengo este diseño instruccional de mi curso, cómo lo subo a la plataforma, ¿sí? Y aquí hemos visto y estamos viendo los recursos y las actividades que la plataforma de Moodle nos da para poner nuestra información. Entonces veamos en las actividades. Ya vimos ahorita el certificado, que realmente era como una actividad final, ¿no? Para el momento que ya aprueben el curso. El chat ya lo vimos, la consulta ya vimos, el cuestionario, la encuesta que vimos ahora, el foro, el glosario. Si es que usted tiene un H5P, usted ya tiene el generado, entonces lo puede subir, igual herramientas externas. Y los juegos que vimos que dependen
están basados en los glosarios y en los cuestionarios. Se generan automáticamente, se los selecciona. La lección y el paquete SCORM todavía no los hemos visto. El taller, la tarea ya lo vimos y la wiki vimos. Entonces ahorita podemos ver la lección, ¿sí? Que sería una actividad entonces aquí vamos a poner el tema, ¿no es cierto?, de la lección. ¿Qué propiedad tiene la lección? ¿Para qué se utilizan las lecciones? Normalmente las lecciones se utilizan para tomar el contenido global, ¿no es cierto?, del tema y ponerlo en partes, ¿sí? Entonces ponemos una parte del contenido y luego hacemos preguntas solo de esta parte. Entonces podemos dividir en 3 partes, 4 partes y hacer preguntas solamente de esta parte que se muestra, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí como que el tema, ¿cierto? Y aquí una introducción. También podemos poner una introducción, también podemos poner ahí las indicaciones, ¿sí? Y damos clic en guardar cambios. Aquí sería bueno poner una imagen, ¿no? Recuerden que la actividad debemos colocarla con un video tutorial, con gráficos, con imágenes. La actividad en las lecciones, en el contenido, debe ser muy dinámico, ¿no? Entonces evitemos poner un PDF de 50 páginas, no es una buena opción, ¿no es cierto?, para nuestro curso virtual, sino hacer una presentación en Genially, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos presentación en Genially, dividamos, hagamos 4 presentaciones cortas, ¿no es cierto?, de todo el tema que nosotros tenemos. Y aquí vamos a añadir primero una página de contenido. Como ustedes pueden ver, es una página web que hemos venido utilizando, ¿no?, todo el tiempo. Yo voy a poner aquí la parte 1, ¿no? Usted debería poner el tema, ¿no?, que de esta parte. Y aquí podríamos poner el contenido. Como decía, puede tener gráficos, puede ser una presentación, un video, una página web de esta partecita, ¿no?, del tema. Y aquí podemos poner siguiente, ¿sí? Para que si nosotros dan clic en este siguiente, se puede quedar en esta página, o como es siguiente, se va a ir a la página siguiente, ¿sí? Y damos clic en guardar página. Entonces vamos creando como páginas, ¿no?, para la lección. Entonces ya tendríamos la primera parte de la página, que es de contenido, y vamos a poner aquí, como les decía, preguntas relacionadas solamente a esta primera parte. Sí, entonces vamos a añadir una página de preguntas. Aquí las opciones son muy limitadas, son cortas, de opción múltiple, emparejamiento, ensayo cuando van a escribir algo, ¿no? La pregunta es escrita numérica, opción múltiple, respuesta corta, verdadero o falso. ¿Qué es lo que se recomienda? Normalmente si es un curso en línea, preferible utilizar opciones que Moodle las califique automáticamente, porque si nosotros escogemos ensayo nos toca leer y calificar, pero si nosotros escogemos de opción múltiple o de verdadero o falso, Moodle automáticamente las va a calificar. Si usted escoge respuesta corta, usted tiene que calificarlas. Entonces sí debemos nosotros ver esto dependiendo del número de participantes, de la visión del curso, ¿no? Entonces lo que yo recomiendo normalmente es verdadero o falso, o de opción múltiple, y la configuración es muy, muy sencilla, es parecida a la de los cuestionarios. Y entonces aquí va a poner el nombre de la pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Pregunta 1, parte. Sí, eso es más para que usted se ubique. Y aquí estaría la pregunta. Y aquí podríamos la respuesta, ¿no? Respuesta correcta. O sea, usted va a escribir, ¿no? Sí, o pongamos para que no se confunda. Por ejemplo, el sol sale. Y entonces la respuesta correcta sería de día, ¿no es cierto? El sol sale de día, esa es la respuesta correcta. Si es que usted quiere, puede poner aquí un comentario, y si es que la respuesta es correcta, debería irse a la siguiente página y tiene una puntuación de 1, ¿no es cierto? Si la respuesta es incorrecta, usted pondría de noche, ¿no es cierto? Si quiere poner un comentario, y puede hacer que se quede en la misma página. ¿Qué estamos haciendo con esto? Que el estudiante no pueda pasar sin contestar la pregunta correcta, ¿sí? O otra opción es que se vaya a la página anterior, ¿sí? Que se vaya a la página donde estaba el contenido, ¿no es cierto? Entonces contestó mal, hacemos que regrese para que vuelva a revisar el contenido y vuelva a contestar las preguntas, ¿no? Entonces, esto le va a ayudar al estudiante. Normalmente la lección se utiliza como una actividad y para que ellos repasen, ¿no es cierto? Entonces, al contestar mal la pregunta, hacemos que se regrese al contenido. Y así nosotros pondríamos aquí unas 2 o 3 preguntas, ¿no es cierto? Añadir una página de pregunta. Y vamos a escoger, como les decía, uno de verdadero o falso. Aquí esto es para nosotros. Pregunta 2 de parte 1. Y aquí estaría la pregunta, ¿no? Ya, el sol sale de día, entonces la respuesta correcta, ¿no es cierto? Escogí verdadero o falso. Entonces aquí nosotros podemos correcto. Sí, un comentario y esta es la página siguiente. Entonces aquí es incorrecto. Y aquí nosotros podemos de pronto hacer que se vaya a la página del contenido o que se quede en esta página. Que se quede ahí, que no le deje pasar hasta que no conteste correctamente, ¿no? Y así sería. Entonces veamos un ratito cómo se vería. Sí, así se vería, ¿no es cierto? Aquí estaría esta parte del contenido, como decíamos, puede ser un video, una presentación. Recuerden que lo que vamos a hacer es fragmentar el contenido global, ¿no? Y aquí, como les dije, siguiente. Esto escribimos nosotros, o podemos poner conteste las siguientes preguntas, ¿sí? Y aquí ya vienen las preguntas. Entonces el sol sale. Si es que yo pongo de día y enviar, es correcto, entonces se va a la siguiente pregunta, ¿sí? El sol sale de día. Y si yo pongo incorrecto, que está mal, ¿no es cierto? Debería irse otra vez a la parte de contenido. No, se queda ahí mismo, ¿se acuerdan? Que así escogimos, ¿sí? Entonces vamos otra vez a la lección. Y vamos a comenzar desde el inicio porque te da la opción de seguir. Entonces aquí ponemos siguiente. Y aquí, si yo pongo de noche, ahí habíamos escogido que se regrese a la parte del contenido. Mire, se regresa a la parte del contenido. Entonces, esta es la lección. O sea, nosotros podemos ir editando, así, ¿sí? Aquí editamos el contenido, ¿no es cierto? Si queremos hacerle un cambio, por ejemplo, aquí en vez de siguiente, podemos poner responda las siguientes preguntas. Ya usted escoge ahí. Sí,
Entonces, mire, ahí sería, responda a las siguientes preguntas, ¿sí? Y ahí vendrían las preguntas, ¿ya? En cada una de estas nosotros podemos editar el contenido de esta página, ¿sí? Siempre se puede editar los contenidos, ¿sí? Guardamos. Si por ejemplo nosotros nos equivocamos, a este no era, simplemente podemos cancelar y queda todo como estaba anteriormente. Si podemos editar lección, entonces vamos viendo cómo queda, ¿no? Entonces la idea sería que una vez que ya hacemos las preguntas, normalmente unas 3 o 4 preguntas del tema para que sirva, ¿no? Esta forma de fragmentar. Y aquí vamos a poner parte 2, ¿no es cierto? Y aquí el contenido. Y aquí también podemos poner lo mismo de responda las siguientes preguntas y decimos que se vaya a la siguiente página, ¿sí? Aquí también podríamos poner anterior. Podríamos poner contenido anterior. Y aquí decir que se vaya a la parte 1, ¿no? Pues nosotros podemos diseñar esta parte de la lección dependiendo de cómo queremos que nuestros estudiantes interactúen en la lección, ¿no? Y entonces aquí vamos a poner las preguntas, ¿no es cierto? Y ya vamos a copiarnos uno de estos para no hacer, ¿no? Simplemente me copio. Sí, me copié esta y la voy a poner acá. ¿Sí? Y entonces aquí nos quedaría la pregunta y yo voy a editarle simplemente. Esto también podemos hacer y cambiar la pregunta, ¿no es cierto? Y esta sería pregunta 1 de la parte 2. Sí, y entonces claro, aquí tendríamos que cambiar la pregunta y todo, ¿no es cierto? Y nos quedaría así, ¿sí? Ahora, miren aquí. También yo tendría que cambiar, aquí había dicho que se regrese a la parte 1, pero aquí realmente deberíamos cambiar y decirle que se regrese a la parte 2. Si contesta incorrectamente, que vea la información de la segunda parte, ¿no es cierto? Porque ya la primera parte ya contestaron y ya lograron pasar a la segunda parte, ¿no? Y así nosotros iríamos configurando nuestra lección. Esta es una herramienta muy práctica y le ayuda al estudiante a estudiar realmente, ¿no es cierto? A revisar la información al fragmentarla y al obligarle que si contesta mal regrese al contenido y lo vuelva a hacer para poder pasar, ¿no? Para poder acabar la lección. Sí, entonces vamos a ver cómo lo verían los estudiantes. Vamos a cambiar el rol y nos vamos a ir al rol de estudiante. Y veamos cómo verían los estudiantes esta lección. También puede ser una evaluación, eso ya depende, se podría usar la lección como una evaluación. Entonces comenzamos y miren cómo verían, ¿no es cierto? Leen el contenido, revisan y contestan las preguntas. Si es que nosotros ponemos mal, se regresa otra vez al contenido. Si nosotros ponemos la respuesta correcta, pasa a la siguiente pregunta. ¿Sí? Miren, se ha alcanzado el número máximo de intentos. Vamos a verle en la configuración
debe estar, ¿no es cierto? No le permite más intentos. El sol sale de día, entonces ponemos correcto. Aquí acabaríamos de contestar las preguntas y viene la parte 2, ¿sí? Aquí recuerden que pusimos responda a la siguiente pregunta o regrésese al contenido anterior. Entonces si ponemos contenido anterior, está la parte 1, ¿sí? Y así nosotros iríamos contestando, ¿no? Las preguntas, los estudiantes, mejor dicho, contestarían las preguntas. Vamos a ver aquí. Ya, entonces si yo pongo aquí, dice, usted ya ha visto esta página, desea comenzar desde la última, porque nosotros les podemos dejar a los estudiantes que hagan paulatinamente y no que hagan todo a la vez, ¿no? Y contestar, ¿no? Entonces aquí vamos a poner de día. Aquí vamos a poner correcto. Aquí esto nos está saliendo porque está así configurado. Aquí responde a la siguiente pregunta. Y esto quería enseñarles. Esto hay que decirles a los estudiantes. Cuando termina la lección tiene que salirles este mensaje. Enhorabuena, llegado al final de la lección. ¿Sí? Y aquí ya les da la calificación. Y esto es importante decirles, si no llegan a esta parte, la lección no se califica. Nada, aunque hayan completado un 80%, si no llegan a esta parte, no se califica la lección. Y eso deben los estudiantes conocer, ¿no? Que debe salirle esta frase, enhorabuena, ha llegado al final de la lección. Vamos a regresar a nuestro rol. Y vamos a poner, recuerden siempre, en modo de edición. Y vean, ¿no es cierto? Esta sería nuestra lección y obviamente habíamos dicho que es una actividad. Y la movemos a la parte de actividades. Es importante que usted conozca las opciones que tiene para que también el momento del diseño y del desarrollo, ¿no es cierto?, del contenido de su curso, de las actividades de evaluaciones, sepa qué opciones tiene, ¿no? Para utilizarles, como les decía, la lección es algo muy, muy útil, muy pedagógico, muy andragógico más que nada, porque nos ayuda el momento de revisar el contenido y la materia, ¿no? Lo que estamos viendo. Bueno, los paquetes SCORM, muchos de los recursos externos generan paquetes SCORM y esta es la opción. Necesitamos tener un paquete SCORM para poder utilizarla. Vamos a ver, realmente esto no se hace aquí en Moodle, sino que ya como que importamos realmente lo que ya hemos hecho en otro recurso, ¿no? Aquí vamos a poner. Y aquí nosotros tendríamos que buscar nuestro paquete SCORM. ¿Sí? Podemos arrastrarlo como habíamos visto o buscar, ¿no? Entonces veamos si este nos coge como un SCORM y guardar cambios. Realmente esto es desarrollado en otro recurso que nos dé como resultado un paquete SCORM y simplemente lo estamos subiendo a nuestra plataforma, ¿no? Y aquí así veríamos, ¿no?
nuestro paquete Score. Este sería como un conjunto de videos, es algo que ya estaba hecho en otro recurso, ¿sí? Nos permitiría subirlo, mostrarlo, dependiendo del recurso se puede calificar y todo esto, pero obviamente usted debe haberlo hecho, ¿no? En un recurso que le dé como resultado un paquete Score. Y pienso, vamos a ver. Hemos visto todo. El taller no vamos a revisarlo porque el taller es complejo, ¿no? Para utilizar el taller deberíamos conocer el concepto realmente de lo que son los talleres, y es muy complejo y se necesita tener toda la información para hacer un taller, y que no es nuestro caso, ¿no? Ahora estamos buscando actividades que nos permitan subir la información, desarrollar nuestro curso, ¿no? Y qué recursos nos permiten hacerlo, ¿no? Entonces hemos visto todas las actividades y los recursos que nos da Moodle. Aquí tenemos todos, ¿no? Son exactamente los mismos, y aquí también nos permite buscar, ¿no? Hemos visto en general, ¿no es cierto?, de la manera más sencilla, la forma de utilizar estas actividades y recursos que nos da Moodle, ¿no? Hay recursos como adicionales, ¿no? Que nos ayudarían, por ejemplo, en una tarea, a calificar la tarea con una rúbrica de evaluación, ¿no? Para eso usted debe ya generar su rúbrica de evaluación y realizar la tarea. Entonces vamos a ver si aquí tenemos una tarea, y vamos a revisar, una vez que nosotros ya subimos la tarea, cómo calificamos, ¿no es cierto? Ya hacemos una tarea y los estudiantes van a subir, por ejemplo, en este caso, sus diseños instruccionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo califico? ¿Sí? Entonces hay dos opciones. La una, con calificar, ¿sí? Y entonces aquí nos sale de uno en uno los estudiantes o participantes, y aquí dice no entregado. Aquí debe estar el archivo que ellos envían, ¿sí? Si nosotros seleccionamos el texto en línea, entonces en esta partecita estaría el texto en línea, y aquí simplemente nosotros ponemos la calificación, ¿sí? Esa sería una opción, ¿sí? O sea, de estudiante en estudiante. Vamos a ver la otra opción, que sería ver todos los envíos. Entonces aquí nos saldrían todos los envíos, todos los estudiantes. O sea, no tenemos que ir de estudiante a estudiante, sino que aquí nos saldría todo, y aquí mismo en esta parte donde dice archivos enviados, nos saldría los archivos que nos enviaron. Y nosotros podemos seleccionar aquí calificación rápida, ¿sí? Y aquí ya nos daría un cuadrito donde vamos poniendo las notas y de continuo, ¿no? Entonces esto facilita el momento de la calificación, ¿sí? Y aquí también nosotros podemos ponerle el comentario de la tarea, ¿no? Es muy importante poner comentarios y retroalimentación de la tarea. ¿Por qué tiene esa calificación, no es cierto? Entonces aquí ya podemos ver directamente el archivo, y aquí poner directamente la calificación de la tarea, ¿sí? Y aquí tenemos algunas
opciones, por ejemplo, podemos señalar y bloquear las entregas, o sea, ya ahorita ya señalamos todos en un tiempo, ya no les dejamos que cambien, que modifiquen o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces se puede bloquear las entregas o también se puede desbloquear las entregas, borrar la entrega, también podemos, ¿no es cierto?, de lo que nosotros seleccionamos. También aquí los filtros, aquí hay que tener cuidado. Muchas veces nosotros tenemos aquí el filtro de no enviado o un filtro y es por eso que no vemos todas las entregas, ¿no? También aquí tenemos que tener cuidado. Si nosotros, por ejemplo, escogemos los nombres que comiencen con M, entonces nos van a aparecer solo los usuarios que tienen nombres que comiencen con M. Apellidos que comiencen con M. Entonces muchas veces no encontramos a todos los estudiantes, no nos damos cuenta que aquí ha estado esta selección, ¿sí? Y suponiendo que nosotros decimos esto, que el nombre también comience con L, entonces solo nos sale un estudiante. Y esto sí suele ocurrir, ¿no? Entonces debemos tomar en cuenta que si queremos ver a todos y calificar a todos, debe estar seleccionado todos los nombres y todos los apellidos. Y nosotros vamos a ver a todos nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces esta parte es muy importante de la calificación rápida. Normalmente nos falta el tiempo, ¿no? Y normalmente en las tareas tenemos que calificar. No hay una opción de calificación automática como es el caso de los cuestionarios, las lecciones, ¿no es cierto?, que Moodle nos ayuda a calificar automáticamente, ¿no? En general las tareas requieren que se ponga una calificación, ¿sí? Entonces esta opción de calificación rápida nos va a ayudar mucho, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice que nos traiga 10 estudiantes por página. Nosotros podemos escoger todos y aquí nos saldrían todos. Si ven aquí que había solo 10 estudiantes, en cambio aquí ya nos saca todos y ya no hay un 2, ¿no? Entonces estas son ayudas para que la calificación sea más rápida, ¿no? A veces nosotros ya calificamos, o por ejemplo fue un trabajo que lo calificamos en clase o en una videoconferencia, por ejemplo, entonces tenemos las calificaciones, solamente tenemos que pasarlas. Entonces en esta opción es sencilla porque aquí nosotros vamos poniendo la nota y al final guardamos los cambios y ya tenemos las notas de todos los estudiantes, ¿sí? Vamos a regresar la tarea. Ya ahorita, ¿qué estamos haciendo? Ya viendo más en detalle las opciones de Moodle ya para calificar, ¿no es cierto? Ya nosotros logramos ingresar, ya estamos dando el curso, ya los participantes ya nos envían las tareas, entonces estamos viendo cómo realizamos la calificación, ¿no? También, por ejemplo, nosotros podemos escoger opciones de calificación avanzada, ¿sí? Entonces, las calificaciones avanzadas que nos permiten, la calificación simple directa es la que acabamos de ver, donde simplemente ponemos las calificaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros podemos querer calificar con rúbrica. Esto ayuda, es un poco más largo, pero nos ayuda porque el estudiante ya sabe cómo se le va a calificar. Aquí podemos explicar, si queremos, ¿no es cierto?, cómo está hecha la rúbrica. Y aquí generamos la rúbrica, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos poner
criterio, ¿no? Aquí escribiríamos el criterio. Yo solamente estoy poniendo criterio 1, criterio 2, ¿no? Y aquí nosotros pondríamos la opción. Por ejemplo, el número de páginas, la ortografía o el contenido. O sea, nosotros, ¿qué es la rúbrica? Estamos dando como un estatus de lo que se va a calificar en el trabajo, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner criterio 1 y aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Si no cumple, cumple. Obviamente la rúbrica de evaluación que estoy poniendo no es así una rúbrica, ¿no es cierto? Tiene que estar bien generada y hay conceptos específicos para la rúbrica y cada docente tiene estos conceptos ya claros y establecidos, ¿no? Y yo lo estoy haciendo solamente para dar un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y así nosotros añadiríamos, ¿no? El criterio 2. ¿Sí? Referencia aquí. Voy a borrar este. Y puedo copiar, ¿no? Y entonces aquí yo voy a poner criterio 2. Ay, perdón. O sea, puedo, ahorita para el ejemplo estoy copiando, ¿no? Entonces simplemente pongo criterio 3. Nos da esta opción que es fácil, ¿no? Y ya. Entonces nosotros calificaríamos aquí por rúbrica, ¿no? Y aquí guardamos la rúbrica y la dejamos preparada. Esto es importante, ¿no? Si usted la deja como borrador, no está la rúbrica. Entonces, cuando usted ya acaba la rúbrica, la deja preparada y entonces la tarea ya estaría con rúbrica. Y vamos a ver cómo sería la diferencia en la parte de la calificación. Aquí ya no nos permite esta rápida. Miren, si ven, ya no hay la opción rápida porque cuando nosotros calificamos con rúbrica tenemos que seleccionar la opción. Ya no podemos poner una nota directa, sino que miren cómo calificamos. O sea, si cumple el criterio, no cumple, cumple en parte, cumple. Entonces, la única manera de calificar es seleccionando la opción, ¿sí? Y aquí sí nos permite ponerle el comentario o la retroalimentación y aquí ponerle la retroalimentación global. Pero como ustedes ven aquí ya no nos permite poner una calificación, un valor, sino que nosotros tenemos que revisar el criterio que pusimos en la rúbrica y también revisar aquí las opciones que dimos y el trabajo en cuál de estas opciones se encuentra. Entonces la calificación es un poquito más larga, pero que sí es recomendable porque ya el participante sabe por qué tiene esa calificación, ¿no? Porque en la rúbrica está claramente especificado, ¿sí? Entonces es un poquito más larga la calificación, pero eso evita problemas y también para el participante o para el estudiante va a estar claro el porqué de la nota que ha obtenido, ¿sí? Entonces esta sería la opción de la tarea de calificación con rúbrica, ¿no? Tiene la ventaja que sí nos permite poner comentarios específicos de cada criterio, donde explicar que no cumplió, si cumplió, por qué pone no cumplió, y aquí un comentario
de retroalimentación general, y aquí guardar cambios y mostrar el siguiente. Y entonces aquí aparecería el siguiente estudiante. Sí, y este sería una de las opciones que nos da la tarea para la calificación. Estamos ya viendo, una vez que nosotros ya hemos implementado el curso y ya estamos dando, los participantes ya han realizado la tarea y necesitamos ya calificar, ¿no? También vamos a ver aquí. En estas opciones, ¿sí? Una vez que usted ya hizo la tarea, nosotros tenemos aquí unas opciones de excepción, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay casos en los que los estudiantes, un estudiante en especial, no puede entregar. Es un caso excepcional, por eso se llaman excepciones, ¿no es cierto? Entonces, usted busca aquí, por ejemplo, el estudiante. Entonces, escoger, ¿sí? Y entonces aquí usted tiene la opción de solo a este estudiante cambiarle la fecha de entrega, ¿sí? O sea, todos los estudiantes tienen una fecha de entrega límite, desde cuándo hasta cuándo pueden entregar, y tienen su fecha límite, y usted puede cambiar estos valores, estas fechas, solo para ese estudiante, ¿sí? Y le permite al estudiante subir la tarea, solo a él, ¿ya? Y esto es muy importante. Ustedes saben que sí hay excepciones, ¿no? Casos excepcionales donde nos tocaría ampliar para todos, que tampoco no es lo conveniente. Entonces Moodle nos da la opción de seleccionar a qué estudiante y darle a este estudiante esa opción, ¿no? Y simplemente aquí guardamos. Aquí podemos escoger no solo uno sino varios si es que es el caso, y guardamos, y solo este estudiante tiene la opción de entregar la tarea más tarde, ¿no? Entonces esto que estamos viendo ahorita realmente nos ayuda ya el momento de calificar, ¿no? O ya el momento de dar el curso, el momento que ya hemos implementado y el momento que nosotros vamos a calificar, tenemos este problema, ¿no? Entonces esta opción nos ayuda. Recuerden, aquí en más y en excepciones, esta opción de calificarle, darle una opción a esta persona que lo requiere, ¿no? De la misma manera, veamos, por ejemplo, para un cuestionario, ¿no? Vamos a ver aquí en cuestionario. También hay, miren, aquí también hay la excepción, y nosotros vamos a agregar la excepción de usuario y también, ¿no es cierto?, el mismo criterio, ¿no? Por ejemplo, aquí en el cuestionario tenemos intentos permitidos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros habíamos puesto un solo intento, podemos cambiar a 2 y le permitimos al estudiante que vuelva a hacer, ¿no? Por ejemplo, que si yo estaba dando el examen en línea y tuvo un percance, se comunicó con nosotros, entonces si no tendríamos esta opción, nos tocaría o hacer otro cuestionario solo para él, que causa conflictos en el momento de la calificación,
o darles a todos, o configurar que todos puedan dar el examen otra vez. Es complejo. Entonces aquí, por ejemplo, simplemente ponemos otra opción, ¿no es cierto? Que tenga otro intento solo este estudiante, al igual que en las tareas. Aquí nos permite seleccionar cuál estudiante, podemos cambiar el día, ¿no es cierto? Si es que era un límite de tiempo. También, por ejemplo, hay estudiantes que tienen algún problema específico. Aún la ley nos pide que le demos un poco más de tiempo. Entonces aquí nosotros tenemos la opción de habilitarle y ponerle un poco más de tiempo, si fuera un cuestionario con tiempo, ¿no? Tenemos esta opción, escogemos al estudiante, no le cambiamos la fecha porque en este caso daría con todos, pero le damos un poco más de tiempo, ¿sí? O igual otro intento o cualquier cosa que sea el caso excepcional, ¿no? Entonces, como vemos aquí, también para el cuestionario tenemos esta opción. Ahorita ya estamos viendo la parte ya de manejo, ¿no?, del aula. Ya hemos implementado, hemos hecho nuestros temas. Otra cosa que nosotros podemos hacer, normalmente no podemos, si no alcanzamos a diseñar todos los temas, sino que vamos a diseñar tema a tema de acuerdo a cómo van dando. Entonces tenemos la opción de ocultar los temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros no queremos que este todavía no está completo o no queremos que el estudiante lo vea, simplemente ocultamos el tema, ¿sí? Entonces, al ocultar el tema, los estudiantes no lo pueden ver, pero está ahí. Es más, nosotros sí podemos seguir diseñándolo, modificando, configurando, ¿no? Pero para el estudiante no está visible, ¿no? Entonces aquí está oculto ese tema, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros nos ponemos en el rol de estudiante, nuestros estudiantes solo van a ver un tema, ¿sí? No ven los otros temas, ¿no? Y lo que podemos hacer es ya en la siguiente semana ir habilitando de acuerdo al curso, ¿no? También a veces, sí, o sea, el curso, cada semana se habilitan los módulos siguientes, ¿no? Un módulo por cada semana o un tema por cada semana. Entonces, Moodle nos da la opción de ocultar los temas. También eso nos permite seguir diseñando, modificando, y los estudiantes no observan esto, ¿no? Vamos a nuestro rol. En el rol del docente, miren, sale como no mostrando a los estudiantes. Cuando nosotros ponemos en modo de edición, entonces tenemos acceso. Aunque no están visibles para los estudiantes, nosotros tenemos acceso a cualquiera de estos para configurarlo, ¿no? Hacer cambios, lo que sea, ¿no? Aumentar actividades. Miren, nosotros accedemos tranquilamente a todas las actividades y recursos, pero los estudiantes no lo pueden ver. También, o sea, en la configuración del curso, si ya están matriculados los participantes y el curso todavía no comienza, también tenemos aquí la opción, ¿sí? Y ponemos aquí ocultar. Entonces aquí, el momento que nosotros ponemos ocultar, los estudiantes, aunque estén matriculados, no ven el curso, pero el docente o el instructor sí lo puede ver, ¿no? Entonces esto es cuando ya los participantes están matriculados. O sea, por ejemplo, puede ser que son varias asignaturas en diferentes tiempos. Entonces ya los estudiantes están matriculados,
pero nosotros estamos diseñando el curso. Simplemente nosotros ponemos ocultar y ya los estudiantes no ven el curso. El momento que ya van a iniciar el curso, ponemos aquí mostrar, ¿no es cierto? Y ya los estudiantes pueden observar el curso. No sé si es que hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre los temas que hemos visto. En mi canal de YouTube ustedes pueden ver las grabaciones también aquí en el canal. Dura una semana la grabación de la sesión que hemos visto, pero se borra. Si usted está interesado en ver las otras sesiones que hemos tenido, puede ir a mi canal de YouTube y ahí puede revisarlo, ¿no? Me gustaría que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre lo que hemos visto, lo pueden hacer en este momento, y si no, podemos dar por terminada esta sesión. Yo les recomiendo que ustedes comiencen a hacer esta parte del diseño instruccional y ya vayan implementando la información general y por lo menos el tema 1, para que se generen así preguntas que ustedes puedan hacerlas en las siguientes sesiones. Que espero que hayan disfrutado de este tiempo y que sea fácil para ustedes comenzar la implementación de su aula virtual paso a paso. Que tengan una buena noche.